La última técnica que vamos a ver es la técnica conocida como regularización. Vamos a ver primero cuál es el problema que atiende esta técnica. Hay un problema general que ocurre en aprendizaje de máquina, no es exclusivo de las redes neuronales. Recordemos que lo que estamos haciendo en cualquier problema de aprendizaje es definir primero un espacio de hipótesis, es decir, una familia de posibles funciones que queremos utilizar para encontrar alguna función que queremos aproximar. Nuestro espacio de hipótesis puede ser más grande o más pequeño y dependiendo de las funciones que estén contenidas en él, pues va a ser posible o no aproximar la función que realmente nos interesa. Entonces, ¿qué sucede si nuestro espacio de hipótesis, por ejemplo, no contiene a la función que nosotros queremos modelar? Entonces, por más que ejecutemos nuestros algoritmos de entrenamiento, no va a ser posible llegar a una buena aproximación. Si por el contrario, nuestro espacio de hipótesis es demasiado gigantesco, podemos llegar a tener problemas encontrando la respuesta correcta. Y eso es precisamente de lo que trata este tema. Tenemos estos dos problemas a los cuales se les llama ajuste pobre y sobreajuste. Bien, se dice que un modelo realiza un ajuste pobre o underfitting si no logra reducir suficientemente el error sobre el conjunto de entrenamiento. Si no puede con el de entrenamiento en general, menos aún va a poder con el conjunto de validación. Y aunque no sea un problema de clasificación, la mejor manera de visualizar este problema es el siguiente. Si nuestros datos, si estuviéramos tratando de ajustar una curva a datos que claramente tienen forma de parábola y le intentamos ajustar una recta, pues no importa cuánto nos esforcemos por acomodar esta recta, la verdad es que la aproximación siempre va a ser mala. Lo mismo va a ocurrir con nuestras redes neuronales si tienen muy poquitas neuronas y están tratando de aproximar una función complicada. Entonces, vamos a tener un problema de ajuste pobre. El extremo contrario es el sobreajuste. Se dice que un modelo realiza un sobreajuste, overfitting, si reduce muy bien el error sobre el conjunto de entrenamiento, pero es muy alto sobre el de validación. Es decir, la hipótesis no generaliza a datos no vistos anteriormente. Y este también lo podemos pensar primero en un problema de regresión. Digamos, por ejemplo, que tenemos datos un poco dudosos, pero más o menos parecen una parábola. Si nosotros intentamos ajustar una parábola a estos datos, pues sí vamos a obtener un error obviamente distinto de cero, pero cuando intentemos predecir tanto datos aquí en medio, interpolar o extrapolar a datos no vistos anteriormente, vamos a obtener predicciones bastante decentes. Sin embargo, si intentáramos ajustar polinomios de grados mucho más altos, lo que va a suceder es que estos polinomios se pueden pegar muy bien a los datos de entrenamiento, pero a lo mejor hacen comportamientos un poco extraños en la parte de en medio, pues precisamente porque son de grado bastante alto, ¿no? Observen entonces que si yo intento realizar una predicción para algún valor no visto anteriormente, pues la predicción va a ser bastante extraña e inclusive cuando me vaya a tratar de extrapolar fuera de mi rango, pues las predicciones podrían ser cosas que a lo mejor no tienen absolutamente ningún sentido. Entonces, en este caso, nuestra curva tenía tantos grados de libertad que se pegó perfectamente al conjunto de entrenamiento, pero al tratar de generalizar, pues la verdad es que se aprendió hasta los errores, el ruido en datos de entrenamiento, y ahora es muy mala para poder hacer predicciones. Lo mismo nos va a suceder con las redes neuronales si ponemos demasiadas neuronas. La red neuronal va a encontrar una función que se pegue muy bien a lo que nosotros estemos tratando de modelar, pero al tratar de hacer predicciones va a hacer cosas que no tengan mucho sentido. Entonces, ese tipo de comportamiento lo vamos a detectar precisamente aprovechando nuestros conjuntos de entrenamiento y nuestro conjunto de validación. Lo que vamos a hacer es entrenar con el primero y una vez que la red esté entrenada,
medir el error que se está cometiendo sobre datos que no vio durante el entrenamiento, es decir, sobre el conjunto de validación. Y vamos a obtener gráficas más o menos de este estilo. Podemos imaginarnos que este eje representa el número de neuronas en la capa oculta de un perceptrón de 3 capas. Y entonces, conforme vayamos agregando neuronas a esa capa intermedia, pues lo que vamos a ver en el error de entrenamiento es que cada vez va bajando más, porque se está aprendiendo mejor los datos. Cuando son pocas neuronas, pues se tiene que aprender la función a partir de la cual surgen los datos. Cuando llegue hasta acá, literalmente se está memorizando los datos. Como si ustedes trataran de memorizar cómo resolver ecuaciones secundaria, en lugar de aprender a pasar restando lo que está tomando. En lugar de entender la lógica que hay detrás. Se le pasa también. O en general a varios algoritmos de aprendizaje. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerles ejercicios que no hayan visto nunca antes y ver si se aprendieron las reglas o se memorizaron los ejercicios. Eso sería el error de la validación. Aquí ya no estamos modificando pesos, simplemente vamos a tratar de que resuelvan y vamos a ver qué sucede. Lo que vamos a observar en general es que al principio este error también es alto. Va a llegar un punto en el que va a bajar este error de validación y conforme empecemos a agregar neuronas, pues aunque baje el error en el entrenamiento, el error de validación va a ir creciendo. Lo mejor que podemos hacer entonces es elegir aquel punto donde los dos errores son más bajos, es decir, el error en el conjunto de entrenamiento y el error en el conjunto de validación. Una vez que se hizo esta elección, bueno, en este caso veíamos que era un modelo que tenía casi un empate entre estos 5. Bueno, lo único que vamos a hacer es meterlo sobre un tercer conjunto, que es ya nuestra simulación del mundo real. Sería nuestro error de prueba para ver si efectivamente nuestra red se está comportando como la vimos mientras estuvimos analizando y que no nos vayamos a llevar alguna sorpresa al momento de sacarla al mercado. Bien, entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, hay dos aspectos que se pueden variar para atender estos problemas. Como ya se mencionó, el primero está relacionado con el número de neuronas. Si el ajuste es pobre, quiere decir que el espacio de hipótesis es muy simple para poder aproximar la función. En redes neuronales equivale a decir que faltan neuronas. Si hay sobreajuste, el espacio de hipótesis es demasiado expresivo y ha logrado memorizar los datos de entrenamiento, evitándose abstraer la función que los genera. En redes neuronales equivale a decir que sobran neuronas. Se caracteriza porque al reducir las neuronas, el desempeño de la red entrenada con el conjunto de entrenamiento XC no empeora significativamente. Observemos que pues sí, si me quedo aquí, el error de entrenamiento es un poquito más alto, pero realmente no es un problema muy grande. Por otro lado, el desempeño en el conjunto de validación sí va a mejorar. Por eso vemos este bonito punto. Sin embargo, puede suceder que ya hayamos intentado estas cosas y aún así no esté mejorando el comportamiento de nuestra red. Si ese es el caso, caemos en el punto número 2. Faltan datos de entrenamiento. Si, independientemente del número de neuronas, el error no baja en XB o inclusive aunque entrenemos, tampoco está aprendiendo aquí. Esto más bien quiere decir que no tenemos suficientes ejemplares para capturar las características de la función que queremos aproximar. Nuestra red necesita que le demos más ejemplos. Bien. Una manera sería efectivamente estar probando con el número de neuronas. Otra opción que se utiliza y que es equivalente a esta es utilizar las técnicas de regularización. Permite automatizar un poco la búsqueda en los espacios, entre espacios de hipótesis. Y en este caso lo que vamos a hacer es modificar la función de pérdida. La nueva función va a estar integrada por dos componentes. Por un lado, la función de error que ya teníamos. Aquí debo aclarar que yo estoy utilizando libremente función de pérdida, función de error. Ustedes van a encontrar en la literatura que se intercambian estos dos nombres tranquilamente. Yo prefiero ahorita enfatizar de momento que la función de error es la que mide tal cual la distancia entre los valores obtenidos y los valores que queríamos. Y el segundo término ya no tiene nada que ver con esto,
El segundo término es una penalización sobre las magnitudes de los pesos de la red. Entonces, a la suma de estos dos es a lo que estoy llamando función de pérdida. Pero insisto, esta fue una elección personal, no necesariamente la van a encontrar igual en otros lados. Bueno, si consideramos estas dos cosas, entonces la función que estamos tratando de minimizar es esta, que es la suma de estas dos, y el efecto que va a tener es el siguiente. El mínimo de esta función hallará un punto de compromiso tal que reduce el error lo más posible, dejando crecer solamente aquellos pesos que contribuyan mejor a reducir el error, compensando por la contribución de su magnitud creciente. Es decir, ahora tenemos una red en la cual colocamos desde el inicio muchas neuronas, lo cual naturalmente tendería a producir un overfitting, pero lo que vamos a hacer es penalizar los pesos, de manera que solita el algoritmo de optimización haga que solamente aquellas conexiones que realmente están contribuyendo a reducir el error tengan magnitudes significativas. Aquellas conexiones que no contribuyan tenderán entonces a tener magnitudes muy pequeñas y por consiguiente será casi como si no estuvieran ahí. Es como una manera de hacer que nuestro algoritmo de optimización pode un poco nuestra red neuronal y haga que algunas de las conexiones queden muy débiles y básicamente ya no contribuyan. Entonces la hipótesis que se va a aprender va a ser mucho más sencilla y la idea es que esto logre capturar mejor la función que estamos tratando de aproximar en lugar de memorizárselos. Ahora, igual que en el caso anterior, dependiendo de qué tan rigurosos seamos con esta penalización, podemos hacer que las únicas conexiones que pueden subir su magnitud sean en realidad muy poquitas y también podría darse el problema de underfitting. Entonces también no nos libramos de tener que calibrar un poquito este parámetro extra que va a provocar la penalización. Entonces, vamos a tener una gráfica un poco parecida a la de antes. Igualmente, ¿cómo se va a ver la adición de este error? Bueno, aquí vemos que del lado izquierdo tenemos nuestra función de error. Podría ser una entropía cruzada, podrían ser diferencias al cuadrado o alguna otra que nos lleguemos a encontrar y nos resulte útil para nuestro problema. El segundo término va a ser precisamente esta penalización. Aquí estoy poniendo la más común, que es simplemente sumar todos los cuadrados de las magnitudes de todos los pesos que tiene la red. Entonces, es un término muy sencillo que va a provocar que esta función suba de valor si estamos utilizando pesos con magnitudes grandes. Entonces, la manera de minimizarla es solamente dejando subir los valores de aquellos pesos que ayuden a compensar bajando esto que está acá. El nivel de penalización, entonces, está regido por este parámetro lambda. Entre más grande sea lambda, observen que más se va a incrementar el valor de esta función por culpa de los pesos. Entonces, este término se va a volver mucho más importante el cálculo del error. Si la lambda es muy pequeña, entonces el término dominante va a ser la función original de error y va a haber muy poquita penalización o muy poco efecto por el hecho de haberle subido la magnitud de los pesos. Por consiguiente, vamos a obtener una gráfica equivalente a la que teníamos anteriormente, pero ahora en términos del parámetro lambda. Observemos que cuando lambda es 0, tenemos la función de error original. Esto equivaldría a tener nuestra red neuronal con el montón de neuronas que le pusimos. No hay penalización y podríamos tender precisamente al problema de overfitting. Entonces vemos el overfitting de este lado, donde el error en el entrenamiento es muy bajo, pero en el conjunto de validación es muy malo, es decir, nuestra red no sabe predecir. Después, en el otro extremo, es cuando estamos penalizando tanto por los pesos que ya nuestro algoritmo de optimización pues lo que hizo fue encoger pesos y casi no se ocupó de corregir el error. Entonces tenemos acá un underfitting. Realmente nuestra red casi no pudo participar y no está modelando bien nuestra función. Entonces tenemos un error bastante alto
Y bueno, la función de validación también está creciendo el error, ¿no? Las predicciones tampoco son tan buenas. Y en algún lugar de por en medio, vamos a tener un compromiso interesante entre la habilidad para predecir, creo que aquí es donde están mejor las predicciones. Bueno, el error en el conjunto de entrenamiento, a lo mejor aquí se podría. Más o menos por esta zona estaría nuestro punto óptimo. Entonces, podemos hacer también esta gráfica y tratar de identificar en qué punto estamos obteniendo la mejor red posible. Básicamente esa es la idea. Si quieren ver un poco más de detalles sobre la normalización por lotes, pueden revisar esta página. Muchas gracias.